hay muchas víctimas que también a raíz de eso sí quieren como lucrar. Entonces ahí es donde nosotros como abogados pues sí tenemos esa también responsabilidad de decirle, tienes este derecho y sí, se tiene que garantizar la reparación del daño. Sin embargo, nosotros debemos también sustentar nuestro dicho. Es decir, nosotros vamos a ir con un ministerio público o con un juez a decir, bueno, mi representado sufrió este daño, gastó tanta cantidad por esto, aquí está mi comprobante donde sí gastó esta cantidad, donde tuvo que ir a servicios médicos, donde tuvo que ir a terapias, y aquí yo lo estoy sustentando, o sea, como dicen, sustentarlo con hechos, no con palabras. Entonces, en ese aspecto, sí nosotros, nuestro deber también como, en su caso, servidores públicos o abogados, pues sí tenemos esta responsabilidad de decir, bueno, yo sí te voy a garantizar tu pago de reparación del daño, pero también no es una cuestión de lucrar con el daño, ¿no? Si la persona no lucra y lo hace de buena fe, o sea, la persona se asume como víctima y de repente pues va con la autoridad y le dice, no, tú no eres víctima porque tú hiciste esto o dejaste de hacer aquello, tú te consideras como víctima, pero no lo eres. ¿Ahí qué pasa? Ahí, como tal, es explicarle a las personas, como bien decía, muchas veces tenemos a dos personas, a la cual una sí ostenta un carácter de víctima y a la otra no. En su caso, bueno, la ley nos contempla como tal 3 tipos de víctimas. En esos 3 tipos de víctima, o sea, tú tal vez estuviste en el hecho, ¿no? Pero como tal no eres víctima, no eres familiar tampoco de la persona que es la víctima. Entonces, no te asiste un carácter de víctima. No tienes como tal esa situación en donde a ti directamente te haya afectado un hecho. Pero es amigo, amiga, vecino. Dice, no, también a mí me afecta. La cuestión de las víctimas indirectas es una relación inmediata con la víctima. Sí puede ser amigo, sí puede ser, pero va más enfocado a la cuestión familiar, porque es más la familia la que resiente como tal el hecho que tuvo esta persona que es víctima directa. Entonces, como tal, es más enfocado hacia la relación familiar de las víctimas. ¿Hay tiempos determinados? O sea, que ese tipo de procedimientos digas, bueno, pues para resolver tal cosa necesitamos que pasen 2 semanas, que presenten pruebas, ¿no? Y luego 1 mes, y luego 1 año, y ya de repente te das cuenta de que ya pasaron 10 años, o pasaron 3, no sé. ¿Habrá algún un lapso o tiempos legales, digamos? Tiempo perentorio, ¿verdad? Se dice. Sí, como tal, nosotros dentro del proceso sí tenemos términos establecidos. Sin embargo, es como les mencionaba, o sea, debemos de enfocarnos en el caso en concreto. Nosotros cuando iniciamos, una persona inicia una denuncia, en su caso, existen diferentes etapas en el procedimiento, de las cuales se puede resolver tanto en una mediación, es decir, cuando tú denuncias, se admite tu denuncia, empiezan con actos de investigación y en su momento te dicen, ¿sabes qué? Tenemos esta posibilidad que es una sesión de mediación. ¿Y esa mediación dónde se lleva a cabo? O sea, no tiene nada que ver con la Junta, ¿verdad? No. ¿Sería como en el Ministerio Público? Ajá. ¿Sería en la por lo regular, fiscalía? ¿Cómo? Sí, por lo regular, cada agencia de Ministerio Público tiene su facilitador, así se le llaman a los abogados que intervienen en las sesiones, tiene su facilitador y es donde se hace una invitación, así se le llama a este documento, en donde se invita a las partes, tanto a la persona que denuncia como a la persona que puede ser el probable responsable. Se hace la sesión de mediación en donde es una invitación que se le hace a las partes para que puedan conciliar, puedan platicar, bueno, yo necesito esto, pasó esto, y poder llegar a un acuerdo. Ahí es donde se podría también establecer todas estas medidas que les he mencionado. Pero, digamos, se va a una sesión de mediación y no se llegó a un acuerdo. Entonces, se hace la constancia, no se llegó a acuerdo, no se pusieron de acuerdo las partes y vamos entonces a seguir con la carpeta de investigación. Es como que muy variable la cuestión del tiempo porque, bueno, también depende mucho como
el enfoque o la cuestión de la complejidad del asunto. Por ejemplo, una cuestión de, volvemos a lo mismo, tal vez trata de personas, es una cuestión en donde está involucrada más gente. En lo que se hacen los actos de investigación, se integra la carpeta de manera adecuada, ya es donde se puede establecer que se vaya a otra instancia, que sería un juez de control. Este juez de control, de igual manera, existe todo un procedimiento. Obviamente, cuando nosotros vamos ante un juez de control, pues sí debemos de llevar las herramientas, ¿no? En su momento, nuestra carpeta de investigación es nuestra herramienta. Entonces, llevar esta carpeta de investigación bien integrada para que en su momento sí se pueda garantizar esta reparación del daño. Por ejemplo, si una persona va y compra o contrata un servicio y ese servicio no se lo dan, no tiene nada que ver, no puede ser víctima, tendría que ser de otra instancia. O sea, por incumplimiento de contrato. O sea, ahí la persona no puede cae en el área mercantil, ¿no? En ese caso. Ajá, más área civil, dependiendo, por ejemplo, área civil, familiar, mercantil. Como tal, ahí no se establece una figura de víctima. Víctima se da más en la cuestión de hechos ilícitos, es decir, más en materia penal. Sería la cuestión donde se podría establecer más las víctimas. Las víctimas. Y no en las otras áreas que digan, no, pues es que fíjese que yo contraté un servicio, no me lo dieron, ya lo pagué. Entonces ahí no tiene nada que ver, tendrían que ir. Sí, específicamente al fuero civil, y es actor y demandado. Como tal, no existe la figura de víctima dentro de sus procesos. Sí, conocí un caso de mediación. Las partes no llegaban a un acuerdo. Entonces, un abogado del Estado que proporcionó, ¿no? Asesor o facilitador. Asesor jurídico. Asesor jurídico le dijo a la víctima, dice, no, esto yo lo veo como una extorsión, o sea, tratándose de la reparación del daño. Dice, esto lo veo como una extorsión. Para mí, no es reparación del daño, es extorsión. Y no se llegó a ningún acuerdo del pago de un daño. Entonces lo citan nuevamente, pero después en el Inter se descubre que la persona, la abogada que estaba en mediación, ya se había puesto de acuerdo con el demandante, para pedir una cantidad de dinero alta y se lo iban a repartir. Entonces se le comunicó este incidente al Ministerio Público, al responsable, al director. Sí. Él ya investigó por su cuenta y cuando se llegó a la siguiente audiencia, ¿no? Para ponerse de acuerdo en la reparación del daño, resulta que ya le habían cambiado a la abogada que llevaba su caso. ¿Cómo se llama? Asesora jurídica. Le habían cambiado a la asesora jurídica. Bueno, el que pretendía hacer la extorsión estaba furioso. Me tocó porque yo estaba ahí en ese momento, en los juzgados, o como en las instalaciones. Estaba el tipo furioso, que por qué le habían cambiado, que él no iba a hacer ningún trato con ninguna otra abogada que no fuera ella. Pues ya creo que tuvo que intervenir el director. Y yo ya me salí, ya no supe en qué quedó. Pero yo creo que, bueno, la intención del director era remover a la abogada que estaba ahí, ¿no? Removerla. No sé si la habrá cesado o qué habrá pasado, pero sí se logró evitar que hubiera ahí como un arreglo entre... que hubiera un arreglo, y ya después me encontré al abogado en la calle, al que estaba a favor de la víctima. Digo, ¿y qué pasó? Dice, no, como dije, era una extorsión. Como les mencionaba, en la Comisión de Víctimas siendo asesora jurídica, y es una situación donde tienes que poner, no sé, una protección al corazón, toda vez que si llegan personas donde realmente sí se les ve una afectación, sí tienen como tal
no sé, una semblanza en donde se nota la afectación que resintieron, ya sea sus familiares o ellos. Cuando yo atendía a estas personas, siempre he pensado eso, ¿no? Voy a hacer como yo quiero que me atiendan. Todo el mundo hemos ido a una institución pública en donde tal vez recibimos, no sé, malas palabras, caras, gestos. Entonces, en ese aspecto sí es muy fuerte y precisamente digo, yo soy también un ciudadano en donde voy a las instituciones públicas y pues no me gusta ese trato. Y aún así, estando en la cuestión de servicio público, si tienes en este aspecto, siendo una asesora jurídica victimal, tienes que tener como esa cuestión bien firme, ¿no? En donde tú escuchas a las personas, debes de ser empáticas con ellas, porque en algún momento nos puede pasar, o sea, no somos exentos a que nos pase alguna situación delicada. Entonces, sí, llegaban las personas conmigo, me platicaban el asunto, las escuchaba, o sea, tampoco en su momento que se desahogaban, pues tal vez ven a alguien en quien pueden apoyarse. O sea, no es una situación en donde, por lo menos en mi persona, yo les diga, no, ¿sabe qué? Pues yo estoy aquí para asesorarla, no. O sea, siempre traté de escuchar a las personas, decirle, vamos a hacer esto, nuestro plan va a ser esto. Mi función que tengo como asesora jurídica es representarla, velar por sus derechos, cuidar que el procedimiento se lleve de manera adecuada, buscar la justicia. Entonces, como tal, nosotros sí tenemos esta situación donde debemos de ser empáticos. En su momento sí me llegaron muchos asuntos, como les decía, de feminicidio y trata de personas, en donde sí yo directamente pues hablaba con las chicas y me decían, no, pues es que me pasó eso, me pasó el otro. Y sí llegó un momento en donde una historia detrás de personas, eran 2 personas menores de edad, en donde me explicaron su historia, hasta se me llenaron los ojos como de lágrimas, pero pues obviamente tengo que ser como fuerte, ¿no? Se están apoyando en mí y no puedo yo no como puedes flaquear, ¿no? Sí, no puedo demostrarles ese aspecto de sentir. Entonces sí, pues recuerdo que en ese momento igual me hicieron una carta en donde me decían que estaban agradecidos por escucharlos, por ayudarlos. Entonces, pues como que esa es también la satisfacción que tiene uno como servidor público, cuando sí ayudas a las personas en ese proceso tan difícil. Entonces sí es como un poquito complicada esa situación, pero vas aprendiendo a platicar con la gente, a ayudarlas emocionalmente y pues más que nada en su no proceso. Dejar que te afecte a ti en tus emociones. Pero te irías como que vaciando, o sea, como que dices, a ver, por ejemplo, en el caso de los psicólogos, ¿no? O sea, escuchan un montón de problemas, en el caso de los sacerdotes igual, a lo mejor confesiones, o sea, cosas por el estilo, pues como ser humano, pues puede llegar a afectarte, ¿no? Sí. Que dices, a ver, este asunto, o sea, sientes empatía a lo mejor, pero no involucrarte, o sea, de decir, bueno, escuchas a la persona y como que lo dejas ahí, ¿no? Sí. O sea, como que lo sacas y dices, a lo que sigue. Porque si no, pues al rato como ayudas, ¿no? Sí, es muy complicado. A mí en ese aspecto como que debemos de tener no sé, alguna actividad que nos permita como liberar ese estrés o esa tensión. Entonces, a mí en lo particular sí me gusta bailar. Entonces, como que era en lo que yo me reforzaba, ¿no? Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima. Compartan, muchachos, compartan. Muchachos, por favor, compartan, nos va a quedar grande. Muchachos, nos va a quedar grande en serio. Por favor, muchachos, sí, compartan.